Hola, mucho gusto. Mi nombre es Wilmer Camacho y soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de la CUN. En este video abordaremos un estudio que se hizo acerca del consumo diario de café en un taladro de perforación petrolera, en el cual podremos abordar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. El método que se utilizó para hallar esta muestra fue la entrevista, la cual se le realizó a 30 trabajadores, en la cual se le preguntó por sus hábitos diarios de consumo de café, edad, género, marca favorita y hora preferida de trabajo. Pero para efectos de este trabajo solamente se tuvieron en cuenta las tazas de café consumidas al día, ya que este trabajo es netamente cuantitativo para poder hallar y analizar los datos. Una vez obtenidos los datos, se organizaron con el fin de encontrar el valor mínimo y el valor máximo, y así poder encontrar la amplitud, los intervalos y el rango. El rango es la diferencia con el límite superior y el inferior. Para hallar los intervalos se utilizó la fórmula de Sturges, que es K es igual a 1 más 3,322 por logaritmo en base 10 sobre la muestra. Y por último tenemos la amplitud, que es la división entre el rango y los intervalos. Una vez hallada la amplitud, el rango y los intervalos, podemos empezar a configurar nuestra tabla de frecuencias, en la cual encontraremos las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Estas medidas de tendencia central nos van a indicar el comportamiento de las personas acerca de su consumo diario de café. Para hallar la media, usaremos la regla que dice la suma de las f dividida en el número de datos o de la muestra. La fórmula para hallar la mediana es el límite inferior más el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 por la amplitud dividido en la frecuencia absoluta. Como la mediana es una medida de posición, primero vamos a hallar el intervalo, ¿sí?, para poder tomar el límite inferior. Esto se realiza dividiendo el número de datos entre 2. El resultado que obtuvimos fue 15. Como 15 no lo encontramos en nuestra tabla de frecuencia, entonces utilizamos el número siguiente, el número mayor, que en nuestro caso es el 19. Como la moda es el número que más se repite en la frecuencia absoluta, debemos hallar cuál es el número mayor en nuestra tabla de frecuencias en la casilla de la frecuencia absoluta, ya que hallado este número podemos identificar cuál es la frecuencia absoluta anterior y cuál es la frecuencia absoluta posterior. Como en nuestra tabla de frecuencias la frecuencia absoluta es 11 y ese es el número mayor y no tenemos un número posterior, así que en la frecuencia absoluta posterior se va a colocar 0 para la fórmula. Las medidas de dispersión nos ayudan a ver qué tan agrupados o qué tan dispersos están los datos basados en la media. Estas medidas de dispersión son la varianza, coeficiente de variación y la desviación estándar. Como la varianza está basada en la dispersión de datos respecto a la media, debemos hallar el promedio. Para hallar este promedio vamos a sumar las x por la f y la vamos a dividir en el número de datos. Una vez obtenido el promedio, ya podemos realizar nuestra fórmula, que es la suma de la x menos el promedio al cuadrado por la f dividido en el número de datos. Para esta fórmula hay que tener en cuenta si nuestro estudio es poblacional o es muestral. Como nuestro estudio es muestral, a los datos le vamos a restar 1, por lo tanto la fórmula sería la suma de las x menos el promedio al cuadrado por la f dividido en el número de datos menos 1. Cabe resaltar que este resultado es al cuadrado. Para hallar la desviación estándar debemos despejar la raíz cuadrada del resultado de la varianza. Así podemos saber cuánto se desvía en promedio el resultado de la varianza. El coeficiente de variación se calcula como el cociente entre la desviación estándar y la media, expresado generalmente en porcentaje. Se dice que si el porcentaje es mayor al 25%, se puede deducir que estos datos están muy dispersos y no son heterogéneos. Los datos obtenidos de la tendencia central se lograron graficar en un histograma con un polígono de frecuencias, así como también las medidas de dispersión se graficaron en un diagrama de caja y bigotes. Conclusiones. En promedio, los trabajadores consumen cerca de 8 tazas de café por día. Sin embargo, la moda, que son 11 tazas, nos muestra que la desviación es bastante más alta con respecto al consumo del café. Hay una alta dispersión entre la variabilidad del consumo de café, lo que nos muestra que todos los trabajadores no consumen la misma cantidad de café. Esto lo podemos identificar entre la desviación estándar y el coeficiente de variación. La moda, mucho más alta que la media y la mediana,
nos muestra que hay un grupo significativo de trabajadores que consumen mucho más café, empujando la tendencia hacia valores mucho más altos. Si este estudio se realizara para la planificación del suministro de café, se debería considerar un consumo elevado, cercano a la moda que son 11 tazas, ya que es la cantidad que más se repite.